¿Qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión actuando como un interruptor amplificador para señales electrónicas. Un transistor es un componente que tiene, básicamente, dos funciones. 1. Deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando, como interruptor. Abre o cierra para cortar o dejar pasar la corriente por el circuito. 2. Funciona como un elemento amplificador de señales. Le llega una señal pequeña que se convierte en una grande. Que básicamente un transistor son dos diodos fusionados, aunque con algunas restricciones que veremos a continuación. Si a nuestro diodo original le agregamos una sección de semiconductor tipo N al inicio y disminuimos el espesor del semiconductor tipo P, tendremos la estructura básica de un transistor. Como pueden ver, si ignoramos la parte de la derecha, lo que nos queda es un diodo, y si ignoramos la parte de la izquierda, nos quedará otro diodo, pero invertido. Lo cual básicamente significa que sin importar la polarización de la fuente de voltaje que se le conecte, la corriente no va a poder pasar, es decir, actuará como un interruptor abierto. Pero ahora viene lo interesante. Si queremos que una corriente pase por nuestro transistor, podemos agregar una diferencia de voltaje pequeña en el semiconductor tipo P. Lo que ocurrirá es que la sección de la derecha actuará como un diodo en polarización directa, dejando pasar la corriente. Pero no solo eso, al iniciar el movimiento de los electrones en el semiconductor tipo P, los electrones en el semiconductor tipo N de la izquierda aprovecharán su oportunidad y también comenzarán a desplazarse. Nótese que esto solo ocurre porque el semiconductor tipo P es extremadamente delgado, así que no intenten hacer un transistor con dos diodos, porque no les va a funcionar. Este comportamiento es especialmente útil si es que el voltaje entre el conector de la izquierda y de la derecha es mayor que el voltaje entre el conector inferior y el de la derecha, pues esto significaría que al enviar una señal con un voltaje pequeño, estaríamos obteniendo como resultado una señal con un voltaje mayor. Y es por esto que se dice que un transistor puede actuar como un amplificador de señales, o también como un interruptor si es que este impide completamente el paso de la corriente. El transistor que acabamos de ver es conocido como transistor de unión bipolar NPN, y ahora que entienden cómo funciona, hablemos un poco sobre sus conectores. El conector de la izquierda se llama colector, y el de la derecha emisor, y entre ellos existe una diferencia de potencial alta, mientras que el conector del semiconductor tipo P es conocido como base, y al recibir una señal de bajo voltaje es capaz de controlar si es que la corriente podrá transmitirse entre el colector y el emisor, y también en qué cantidad. Otra forma de entender un transistor es compararlo con una llave de paso, en la cual la tubería es el colector, la base es la llave que controla el flujo de agua y el emisor es la salida de agua. Veamos cómo funciona un transistor. Funcionamiento del transistor. Un transistor puede tener tres estados posibles en su trabajo dentro de un circuito. En activa, deja pasar más o menos corriente. En corte, no deja pasar la corriente. En saturación, deja pasar toda la corriente. En el primer caso estaremos en la región de corte, donde el voltaje de la base será más baja que la de los otros dos conectores, por lo cual no se iniciará la reacción que permitirá el paso de la corriente entre el colector y el emisor. O sea, nuestra válvula se mantendrá cerrada. En el segundo caso estaremos en la región activa directa y aumentaremos el voltaje de la base gradualmente, lo cual aumentará el paso de la corriente desde el colector al emisor en una proporción directa. En otras palabras, la corriente del colector será igual a la corriente de base multiplicada por un factor conocido como ganancia, el cual es informado por el fabricante de cada transistor. Esta región y el factor de ganancia son los más importantes cuando queremos utilizar un transistor como amplificador. El tercer caso ocurre cuando el voltaje de la base es demasiado alto y por lo tanto el transistor comienza a actuar como un simple cable, dejando pasar toda la corriente desde el colector hacia el emisor y perdiendo la cualidad de amplificación de la región activa. En un transistor, cuando no le llega nada de corriente a la base, no hay paso de corriente entre el emisor y el colector. En corte, funciona como un interruptor abierto entre el emisor y el colector, y cuando tiene la corriente de la base máxima, en saturación, su funcionamiento es como un interruptor cerrado dejando pasar la corriente entre el emisor y el colector. Como ves, el funcionamiento del transistor se puede considerar como un interruptor que se acciona eléctricamente, por medio de corriente en P, en lugar de manualmente como son los normales.
Pero también se puede considerar un amplificador de corriente porque con una pequeña corriente en la base conseguimos una corriente mayor entre el emisor y colector.